Absolutamente. Sí que desde la era industrial la mente humana ha ido desarrollando más, o las culturas hemos ido más desarrollando a esa función de hacer, y cuando uno no hace parece que no está produciendo, Sí. parece que está perdiendo el tiempo, Sí. parece que su vida deja de tener sentido, que no tiene, que qué pinta aquí, ¿no? Cuando uno se siente que está tumbado y no damos ese permiso a veces de descansar, Nada. de tranquilizarnos, de conectar con nosotros, de aprender a estar en soledad, de aprender a disfrutar de otros eventos que no tienen por ser de producción. Y hasta aburrirte. Aburrirte incluso, ¿no? Yo Porque me acuerdo la cuando éramos creatividad pequeños surge de ahí. que los niños se aburrían también. Claro, Decían, hombre. papá, me Sí, sí. aburro, ¿queda mucho? Sí, estábamos todo el rato así. Lo dice mi hijo ahora. Claro. Me aburro. Dame la tablet. Digo, no. Claro. Y muchas veces de ese aburrimiento es donde nacen luego realmente, ¿no? Cuando uno se aburre, la mente al final busca cómo entretenerse. Cuando uno se Exacto. aburre, dice, me tengo que entretener. Y entretenerse, al final es una búsqueda de algo. Y en esa búsqueda es cuando sugieren, o sea, se crean todas las grandes, o las mentes crean grandes ideas, grandes proyectos, precisamente quizá naciendo de ese aburrimiento. A mí me viene mucho a veces a la cabeza, pues sin ir más lejos, uno de los grandes, que fue uno de, yo creo que de los que más aportaron por aquel entonces en nuestras vidas, ¿no? De cómo, de alguna manera, el estar ser un niño suelto en la naturaleza, sin saber qué hacer, un niño que era, pues no era aceptado, le hizo de alguna manera a investigar en la naturaleza, a ir en la naturaleza, nuestro amigo Da Vinci, ¿no? Da Vinci, pues era un niño que no, de un papá que no le quería reconocer, y de alguna manera estuvo todo el día en la naturaleza hasta los 20 años, que ya fue a la escuela de escultura y demás, y fue donde él realmente desarrolló sus primeros 20 años suelto en la calle, observando toda la naturaleza, aburriéndose y mirándolo todo, ¿no? Y ahí es donde de alguna manera desarrolla ese potencial que ya traería. Entonces sí hay que aprender esa parte. Mira, yo tengo la suerte de tener un maestro de meditación, el maestro Zopa, y con él he hecho 16 retiros de meditación. Son muchos días, ya más de 100 días de meditación. Y cuando estás todo el día que no tienes móvil, lo único que haces es meditar, meditación sentada, meditación caminando, en silencio, lo que tienes no es tiempo para aburrirte, sino tiempo para contemplar lo de fuera y contemplarte tú, porque como no hablas tampoco, pues al final ¿a quién escuchas? A tu voz, a tu ego, está ahí pum, todo el rato hablando, pero para mí son periodos súper creativos, me ocurren muchísimas ideas, me conozco muchísimo mejor, porque todos esos pensamientos les prestas atención porque no estás haciendo gran cosa, lo único que haces es pasear, sentarte, mirar el cielo, meditar caminando, o sea, La contemplación. todo para ti. Entonces, sí o sí te tienes que meter dentro de ti. Y ahí es donde aprendes realmente, sobre todo, la calidad de pensamientos que tenemos, que mucha gente tiene tanto miedo a mirar su mente. Yo creo que tenemos ese mal, o bueno, nos han vendido que el tópico, ¿no? Que la felicidad está fuera. Y es verdad, o sea, que no lo han vendido, y no lo han vendido muy bien, son muy buenos en marketing, pero por eso yo creo que estamos todo el día consumiendo, porque en realidad consumimos, claro, para generar dopamina, generar algo, pero ¿qué? Me compro la taza, vale, me hace ilusión 10 minutos o un día, y al día siguiente ya es una taza más que está en la cocina. Ahora otra, ¿pero por qué? Porque, y cuando puedes disfrutar de ella, pero no estás disfrutando de ti. O sea, compramos las cosas, estamos en ese consumismo para tapar ese agujero emocional que tenemos. Porque tenemos miedo a mirar ahí dentro. No, es verdad que mucha gente tiene miedo, le dicen a la soledad, pero no creo que sea tanto a estar solo, sino a lo que somos capaces de hacernos cuando estamos solos. Exacto, ¿no? el ruido mental, ruido mental. Por eso yo, si me preguntas, en estos 16 años, si lo tienes que condensar en una frase, ¿en qué lo condensarías? Pues en la calidad de tus pensamientos. O sea, si tienes que poner atención a algo, solo a una cosa, pon atención a cómo piensas. O sea, date cuenta la calidad de tus pensamientos, porque eso es lo que va a condicionar si tú eres más feliz o no. No es lo que tengas fuera, sino cómo te tratas aquí dentro, cómo te estás hablando. Y claro, ya partimos, ya lo sabes, que el cerebro es negativo por naturaleza, por un tema de supervivencia. Entonces, claro, ya partimos con ese deje negativo
que si no lo trabajas, pues así está el mundo, básicamente. No, y también que yo siento, a veces pienso con este tema que traes, que estas emociones de supervivencia, esos pensamientos negativos de supervivencia, quizá, o adaptativos, ¿no?, al medio, quizá hace más años o antiguamente eran como más necesarios. Siempre son necesarios, están ahí. Pero hoy en día, donde los alimentos, por ejemplo, esas sensaciones de asco que uno tiene que tener para no consumir alimentos que estén en mal estado y demás, eso ya. pues hoy en día eso ya no lo utilizamos, Aquí, ¿no? Porque en el aquí mundo, por lo menos, claro. en nosotros. Sí. Entonces, y como eso, muchos de estos pensamientos negativos o emociones primarias, adaptativas, no usamos tanto de ellas porque no vivimos en un mundo salvaje en cuanto a la supervivencia, ¿no? Dijéramos que estamos un poco aquí más cubiertos, con lo cual empezamos a desarrollar esas secundarias o esos pensamientos más adaptativos, más sociales, no tanto naturales, sino más sociales, más de la vida, donde la crítica, los juicios, la persona negativa, pues son un poco los que empiezan un poco a gobernar de alguna manera nuestra vida. Sí. Y ahí entran todos esos pensamientos rumiantes sí. que a veces tenemos, que no son de grandes cosas, ¿no? Es decir, no estamos perdiendo a lo mejor algo importante en nuestras vidas y no estamos luchando por una supervivencia, sino que son a veces cosas más mundanas, pero que no nos dejan estar tranquilos. Y sobre todo también siento mucho ese pensamiento a futuro que está generando pues tanta ansiedad, que yo creo que, sobre todo en psicología, una de las cosas que más se ve es el crecimiento de la población en ansiedad. Ansiedad y soledad se llevan la palma. Pero porque las personas no están en el presente. Claro, si no entrenas tu lóbulo frontal, si no meditas o haces algo para generar más neuronas aquí, que tenga un poquito más de fuerza y no dejar que el animalillo, que la amígdala y el animalillo ahí nos cojan el control, pues es que el animalillo es el que manda en nuestra vida. Creo, vamos, y en la mía también intenta mandar y mucho. Y lo que pasa es que, bueno, yo poco a poco, pues a mí lo bueno de todo esto y de llevar tantos años en el desarrollo personal es que a mí me ha dado más conocimiento, voy estudiando mi bicho, mi ego falso es mi gran maestro, porque es un HP que me... Por si hay niños, ¿no? Es un desgraciado que quiere fastidiarme todo el día. Entonces, al final, qué mejor, digo, bueno, voy a estudiar cómo me mete el dedo en la llaga, cómo me engaña, cómo está, para irle pillando, porque en realidad al ego no le puedes matar. Lo que puedes es irle educando y decir, oye, que soy yo el que manda, no tú, ¿no? Y ese ego también yo creo, ese ego falso, desde mi punto de vista, yo no soy psicólogo, pero he estudiado mi cabeza y creo que en esa simplicidad creo que todos tenemos, de alguna manera nos pasa lo mismo. Ese ego también se ha hecho así por la supervivencia. O sea, porque ha tenido que ser egoísta, ha tenido para sobrevivir, para robar la comida al otro, porque si hay que comer y no hay comida para todos, pues oye, el animal no va a ser empático. Lo que va a hacer es comer y pelearse con el otro por conseguir la comida. Entonces, ese ego se ha vuelto muy inteligente, muy astuto a la hora de querer conseguir lo que desea, que es en realidad la química del placer. O sea, el animalillo, si ves los perros y todo, cuando tienes el perro en casa, ¿qué busca? Comer, dormir, fornicating, que levantar la patita, marcar su territorio y tener la comida y el agua y poco más, y un poco de cariño. Es que no busca otra cosa y está durmiendo todo el día y ya está, no necesita más, sí, ¿no? Sí, nuestro cerebro más reptiliano. Claro, entonces ese cerebro que es tan básico, pero que busca el placer y evita el sufrimiento, que ya lo decía Buda esto hace 2500 años, pues que está ahí, es el que creo que tenemos que educarle para decirle que no estamos tan en supervivencia como tú dices. Pero claro, ¿eso qué exige? Entrenar el lóbulo frontal, trabajar esto. Y otra cosa que yo observo es el tema que hablabas del tema del sufrimiento, ¿no? De que de alguna manera pues alejarnos de ese sufrimiento. Cuando has dicho alejarnos del sufrimiento es lo que creo que queremos todos, ¿no? Que no entre en nosotros nada de sufrimiento y cuanto más lejos esté mejor, porque la ausencia de sufrimiento pues será que viene más felicidad, más placer en la vida o más plenitud o bienestar en general. Pero sin embargo yo observo, y bueno, también es verdad que hay estudios, que cada vez la gente también empieza a ser adicta al sufrimiento. Es decir, que se empiezan a generar, sí que se vamos a sacar unos químicos
que podemos ser adictos a esos químicos que vienen generados por ese sufrimiento. Y una persona cuando no tiene mucho sentido de vida, cuando no tiene mucho o un nivel existencial, ¿para qué estamos aquí?, más cuerdo o más crítico, empieza a buscar o a agarrarse al sufrimiento como, por lo menos a través de aquí le doy sentido a mi vida. Exacto. Por lo menos a través del sufrimiento, parece mentira, ¿no? Parece mentira que tenga que ser así o que... Somos masocas. O somos masocas, ¿no? Es decir, me tengo que agarrar al sufrimiento porque por lo menos le doy sentido, por lo menos estoy sintiendo algo, porque si no estoy sintiendo... Que genero ahí un vicio, un apego al sufrimiento y ya, nada más que llegues a casa, no ha pasado nada, la relación está muy bien con la pareja, no ha venido ningún problema, pero discuto. Y luego te vas a la habitación enfadada y dices, ¿por qué habré discutido si yo no quiero discutir? Si mi pareja tampoco quiere discutir, ninguno de nosotros queremos discutir, no hay razones tremendistas o dramáticas para discutir, ¿por qué se me ha disparado y me he puesto a discutir ella o él, da igual quién? Y muchas veces es por ese patrón de que me agarro al sufrimiento como darle un sentido a mi vida. Pero fíjate, yo en eso tengo una teoría, David Gómez, ¿vale? Que es con mi teoría, mi propia teoría de mi propio estudio de mi niño interior y todo. Yo soy un gran forofo del niño interior también. Y claro, yo veo a mis hijos, es que claro, mis hijos están siendo para mí una escuela en directo. Son puro sufrimiento cuando no consiguen lo que quieren. Claro, no puedes comprarle todos los días cosas, no puedes, pues... Quieren vental, quieren comprar, aunque valga 2 euros, me da igual. No se puede estar comprando todos los días cosas. Entonces, quieren algo, no lo pueden conseguir, lloran o se enfadan. ¿Por qué? Porque cuando eres niño, claro, tú no tienes un lóbulo frontal desarrollado, no tienes una mente racional, eres puro animalillo. Entonces, claro, fíjate hasta qué edad estamos todo el día sufriendo. Toda la edad de niños / adolescentes, en muchas ocasiones que nos sentimos impotentes porque somos dependientes de nuestros padres a nivel de comida, de vida, no trabajamos todavía, tenemos que estudiar hasta que no tengamos una edad determinada. Entonces, claro, es que el sufrimiento forma parte de nuestra vida desde que nacemos. Entonces, es lo que dices tú, o sea, el hábito, el mayor cáncer que tiene el ser humano desde mi punto de vista es el sufrimiento, o sea, es la queja. Somos adictos, como tú dices, a la queja. Pero es que yo lo veo, ya te digo, desde niños pequeños nos estamos quejando. Hombre, lo bueno ahora que internet te puedes ahí soltarlo, ¿no? La gente, los haters, y te ponen ahí sí, pero en realidad, por eso, fíjate, yo las entonces opiniones. Vuelvo a lo que tú comentas, Juanma. Entonces dices, ¿cómo es posible que a mi edad, sabiendo lo que sé, todavía me enfade o todavía me queje cuando en realidad hay una voz mía que me dice, tío, no vale para nada esto que te estás... Pero dentro de mí, emocionalmente, hay una red neuronal, hay un niño interior que se sintió muy frustrado en algún momento porque quería algo y su papá no se lo dio o lo que sea, que coge el control en mi vida, por decirlo así, en ese momento, y el que se queja es mi niño, soy yo, pero en realidad dentro es un niño, ese niño, como decía un alumno mío, el niño llorón. En vez del niño interior lo llamaba el niño llorón. Entonces, claro, si tú no gestionas correctamente ese niño que llevas dentro, pues ese niño que es pura emoción, que son esas redes neuronales emocionales de 2 años o de 0 hasta los 14, 15, 16, 17 años, pues claro, te poseen. Por eso vemos mujeres y hombres con una edad ya determinada que dices, ¿qué comportamiento más infantil tiene, no? Claro, porque es que en realidad es el niño, la niña que está actuando, no es el adulto, ¿no? Sí, el niño dolido o herido a veces. Claro, el niño herido, efectivamente. O sea, me acuerdo el niño jodido. jodido. El niño jodido. Que las 5 heridas del alma que nos cuenta también la autora de lo que es la humillación, el abandono, el eso desprecio, se sufre traición. De niño casi todo. Fíjate que